Y hoy día entonces nos toca ver la segunda parte, la segunda de tres, ¿cierto? De tres partes, que es la fe salvadora y las buenas obras. Habíamos dicho que el ordo salutis es una palabra, ¿cierto? En latín, que se usa para dar el orden de la salvación. En el fondo, el significado del ordo salutis es que estamos estudiando el orden de la salvación. ¿Cómo se da la salvación, cierto? En la vida de aquellos que hemos sido rescatados por el Señor. Y el versículo, digamos, que habla más claramente acerca de este orden, está en Romanos capítulo 8, ya vamos a entrar a las preguntas, así que no está en ninguna de las preguntas, es solamente para retroalimentar lo que dijimos, haciendo memoria del domingo pasado. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30, habla acerca de esto, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos, entre los muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces aquí vemos prácticamente una reseña de lo que es el orden de la salvación. Ya, el domingo pasado, la primera pregunta, si ustedes tienen allí sus apuntes del domingo pasado, ¿cuáles eran estos pasos que mencionamos el domingo pasado acerca del orden de la salvación? Si alguien se acuerda nomás. Número 1, ¿se acuerdan? Regeneración, llamado, fe, justificación, santificación, preservación y glorificación. Estos fueron los elementos o los pasos, 7 pasos que dimos respecto del orden de la salvación. Tal vez, ¿cierto? Esto todo va a ser nuevo, no se preocupen, ¿cierto? Todo esto está siendo raro, no se desanimen, vamos a seguir escuchando sobre esto. Y les mostré esta imagen, ¿ya? Les mostré esta imagen que se las envié también a todos en sus materiales, está allí. Y esta imagen prácticamente recoge todo lo que es el orden de la salvación. Si ustedes se dan cuenta, comienza allá, con la elección de Dios. Ya eso es en la eternidad. Pablo dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? No se preocupen por escribir esto porque esto está ahí va a estar en las imágenes que yo les envío. Solamente para recordarles más o menos que así se vería una imagen acerca del orden de la salvación. ¿Cómo serían los pasos? ¿Cierto? Hasta llegar al punto de la glorificación. Es decir, cuando esto corruptible, como ayer hablábamos con los hombres, este cuerpo pecaminoso, va a ser transformado a un cuerpo glorioso, un cuerpo sin pecado, un cuerpo como el cuerpo glorificado de Cristo Jesús. Bueno, eso es una pequeña retroalimentación entonces de lo que hemos estado hablando. Y el domingo pasado hablamos acerca del llamamiento eficaz. Y hoy vamos a enfocarnos básicamente en la fe salvadora, la fe que salva. Y la pregunta número 1 de nuestros papelitos ahí dice, ¿cuál es el primer fruto del llamado de Dios? Acuérdense, del llamamiento eficaz en el corazón del pecador. ¿Cuál es el primer fruto? La regeneración. La regeneración, ¿ya? ¿Cuál es el primer fruto del llamado de Dios en el corazón del pecador? Lo que Dios va a poner en el corazón del hombre, ya sabemos que, ¿cierto? Lo llamó, ya sabemos que
¿cierto? De manera interna, Él tiene un llamado. De manera externa, ¿cierto? El Espíritu está haciéndole ver internamente que la predicación del Evangelio está expuesto, hay un llamado, ¿cierto? Pero como Él está muerto, necesita ser regenerado. Lo que bien decía, ¿ya? Y Él no puede correr al Evangelio si no es transformado por un nuevo corazón y responder así entonces al llamado. Entonces, el fruto de este llamado es la actividad de la fe salvadora. Es esa semilla de la fe que le produce a él poner su confianza en el Señor. Ya un corazón regenerado. ¿Ya? Ya un corazón transformado. El primer fruto del llamado de Dios en el corazón del pecador es que haya fe ahí, para que él pueda responder a este llamado de Dios. Para eso necesitamos ser regenerados. Ya vimos la regeneración en el domingo pasado. Hablamos acerca de la regeneración, ¿cierto? La conversión, ¿cuál era la diferencia entre regeneración y conversión? ¿Ya? Entonces aquí ya vamos acercándonos más al encuentro de Dios en su plan redentor con el pecador. Y aquí el pecador ya tiene la semilla de la fe salvadora. Entonces habría tenido mal porque yo habría contestado aquí el primero, el arrepentimiento. ¿Está mal? Estoy mal. Yo habría contestado así. ¿Cuál es el primer fruto del llamado de Dios en el corazón del pecador? Yo dije inmediatamente, pensé arrepentimiento. Sí. No sé. Sí. Pero claro, uno podría verlo de manera general. Ahora, lo que nosotros estamos viendo lo que nosotros estamos viendo en esto es hilando fino. ¿Me entiendes? No está mal lo que tú dices. Pero para que haya un arrepentimiento, tiene que haber fe en qué. ¿Te arrepientes de qué? ¿Te arrepientes por qué? Y te arrepientes hacia a quién. Y para eso necesitas fe salvadora. Hay muchos tipos de fe. ¿Ya? Y esta fe salvadora es la que es el fruto del llamamiento del Señor. Es decir, el Señor te llamó internamente, está poniendo en tu corazón algo, te llamó a través de la palabra y tú sientes eso y dices, no, esta es la semilla de la fe salvadora en el corazón. ¿Ya? Segunda pregunta. La pregunta aquí es, ¿qué es la fe salvadora? Porque también vamos a ver la fe que justifica. ¿Ya? El catecismo o la confesión de fe habla de la fe que justifica. ¿Qué es esta fe salvadora? La fe salvadora es un conocimiento espiritual para confiar de corazón en Dios a través de Cristo como el Dios de nuestra salvación. Ahí está entonces. Tal vez cuando ocurre el arrepentimiento, Margarita, ya se ha dado este milagro allí. ¿Me entienden? La fe salvadora es este conocimiento espiritual, ¿ya? Espiritual, para confiar de corazón en Dios. Primera de Pedro 1:21. Por medio de él, dice Pedro, son creyentes en Dios, por medio de Cristo, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Mire lo que dice la confesión de fe de Westminster. Me gusta cómo lo define la fe salvadora. Escuche, la fe salvadora es la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer. ¿Ya? Esta palabra elección en la que nosotros vimos al principio ya. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Eso. Dios los capacita a estos escogidos ¿para qué? Para creer, para la salvación de su alma.
¿A través de qué? De la obra del Espíritu de Cristo en el corazón de ellos. Y ordinariamente se realiza por el ministerio de la predicación de la palabra, por la cual y también por la administración de los sacramentos y por la oración. Esa fe se aumenta y se fortalece, ¿ya? Esta fe tiene esas características. Puede ser una fe débil o puede ser una fe fuerte. Y esta se va debilitando o se va fortaleciendo a medida que vamos ejercitando este músculo de la fe. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo bien hasta aquí? Sobre la fe salvadora. Pero hay una pregunta acerca de la fe salvadora. La fe es más que esto, ¿cierto? Es más que esto. Y lo cierto es que sí es más que esto. Yo creo que aquí sí, es la misma respuesta, ¿no? Es la misma respuesta de la anterior, ¿sí? Déjenme ver aquí mis documentos. La fe es más que esto. Esa es la pregunta 3. Vean lo que dice Juan, capítulo 15, verso 1 al 7. ¿Ya? Juan 15, 1 al 7. Si alguien lo puede leer, por favor. Juan 15, del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y tu padre es el labrador. Ajá. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis que os será hecho. Muy bien. Juan, capítulo 15, 1 1 al 7. Seguramente estaba ya durmiéndome yo y se me pasó les pido perdón. Entonces, queridos, la fe es más que eso, es más que esta confianza plena en Jesús, es más que esta salvación que recibimos, ¿cierto? Siendo rescatados de la llama del infierno. Sí, la fe es más. También, ¿cierto? Es el medio que Dios utiliza por el cual somos injertados en Cristo y recibimos todos sus beneficios. Y eso es lo que nos estaba leyendo, ¿cierto? Nuestro querido Alfonso. En Cristo Jesús, no solamente recibimos la salvación, ¿cierto? Que somos rescatados de una condenación eterna, sino también hay una serie de beneficios en esta fe salvadora. Y el beneficio es que pertenecemos a Cristo. Somos injertados a Él y Jesucristo dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Y junto con Él recibimos todas estas gracias, ¿cierto? Que Él nos da. Entonces, la fe, queridos hermanos, no solamente es la fe que me ayuda
a tener el pasaporte hasta el cielo. La fe salvadora es aquella fe que tiene un tremendo paquete, un combo gigante de regalos para nosotros. 4. ¿Cuál es el conocimiento espiritual de la fe? ¿Cuál es este conocimiento que nosotros tenemos? Bueno, el conocimiento espiritual de que todo lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad y que la salvación en Cristo es nuestra posesión. Y me llama la atención de por qué Él dice cuál es el conocimiento espiritual de la fe. Claramente, porque aquellos que no han nacido de nuevo, los que son de la carne, no pueden percibir las cosas del Espíritu. No les tiene sentido. Por lo tanto, la fe salvadora, su conocimiento espiritual, es que nos revela todo lo de Dios a través de su palabra. Y nos hace ver que esa palabra es verdad, donde se nos revela la salvación en Cristo y nuestra posición en Él, al haber adquirido entonces esta fe salvadora. El Catecismo de Heidelberg hace una pregunta bien interesante. Pregunta 20 del día 7 del Señor. ¿Son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? ¿Qué piensan ustedes? ¿Son salvados o fueron salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? ¿En Adán? En Adán perecieron todos los hombres, Ajá. y muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Por lo tanto, no. Muy bien. No todos los hombres, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Cristo Jesús y aceptan y reconocen los beneficios que el nuevo Adán ofrece. ¿Ya? Entonces muchas personas creen que como Adán pecó, está bien, en él como representante legal, pecamos, entonces después de esto, todos están bajo pecado, pero como hay un nuevo Adán, que es Cristo Jesús, entonces hay salvación para todos aquellos, ¿cierto?, que pecaron en Adán. Y lo cierto es que no. Hay una diferencia ahí. La diferencia es esta fe salvadora que es depositada y confías en el nuevo Adán, en el obediente Adán, aquel que fue capaz de llevar, ¿cierto?, en orden la voluntad de Dios. Por aquí tengo otra, y esto les va a quedar también. Sí. A ver. Relacionas esto con lo que dice el Señor en cuanto a que los que sin ley perecieron, entonces sin ley son juzgados. ¿Entiendes? Digamos, porque lo que es invisible de Dios se hace visible, por lo tanto no tenemos excusa. Eso no es solo para el pueblo judío, eso es para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Entonces, es esa la forma en que el Señor manifiesta su elección antes de la redención por Cristo. Exacto. Algunos, fíjense que se preguntan si la ley fue dada después, ¿cierto? Adán no tenía ley, ¿cierto? Y Romanos habla y dice que ellos cómo van a ser juzgados. Y ellos van a ser juzgados de acuerdo al único mandamiento que había. Al único. ¿Y cuál era el único mandamiento que Adán tenía? ¿Y Eva? Sí, pero ¿cuál era? Literal. No
comeréis del árbol de la vida. Por lo tanto, la sustancia de ese mandamiento es la desobediencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, los de el monte Sinaí hacia allá tienen ley, los 10 mandamientos de Dios. Los del monte Sinaí que llegaron hasta aquí murieron ahí y murieron sin saber una ley. Alguno puede decir que injusto, porque no había ley. Sí había ley, uno era. Y bajo ese mandamiento, ellos están condenados. Perdón. Me estaba pidiendo ahí después. Sí, adelante, Alfonso. En realidad, como que cuando sea todo redactado y la venida del Hijo del Hombre, o sea, ellos van a sentir que es injusto para ellos haber muerto antes de esta ley que nos da el nuevo Adán. No tuvieron la posibilidad. Esa ya es mi pregunta anterior. ¿Qué va a pasar con aquellos que, por ejemplo, en el desierto quedaron? La respuesta obviamente está en lo que está diciendo. Claro. Pero ellos, en su defensa, podrán hablar ahí. Sí, acordémonos de esta generación que queda tirada en el desierto. Es claramente un juicio de Dios. O sea, obviamente ellos fueron desechados por Dios, por su desobediencia, por su incredulidad. ¿Ya? Lo que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios desecha a esta generación y levanta una nueva generación que son los que van a entrar al reposo. Y aún en medio de esta generación ustedes se dan cuenta que hay gente que tampoco está torneando al revés. Y eso es, hoy día vamos a hablar acerca de la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia es así. Entonces, allá en aquel momento sí vemos la desobediencia. El justo castigo de Dios fue que quedaron tirados. Hebreos habla y dice, oye, aprendamos, no hagamos oídos sordos a esto, porque aquellos que fueron destinados para entrar, ¿cierto?, a la tierra prometida, desecharon pues el mensaje y quedaron botados ahí. Ojo con ustedes. Ojo. En el sentido de que, oye, no van a perder la salvación, oye, pero no hagan caso omiso de las promesas de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Querido. No había algo más, porque una vez que Adán y Eva tienen hijos, ¿cierto? Y Caín mata a Abel y es juzgado. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Bajo qué ley? ¿Cuál era el mandamiento? Caín fue juzgado. Lo que pasa es que yo creo que hay algo más que la prohibición solamente, hay algo más de fondo. Claro. ¿Por qué, cómo considero yo el juicio a Caín? Caín fue juzgado cuando mató a Abel. Entonces, ¿cuál es entonces el mandamiento allí? No matarás. No matarás. No estaba explícito. Estaba escrito en tu corazón. Exactamente, sí. Y además no había sido expuesto por Dios. Pero todos los 10 mandamientos Dios los tenía en mente. La cosa es que los hace manifiesto a medida que va la creación evolucionando, digamos, va creciendo. ¿Sí? Mejor, va creciendo, se va desarrollando la humanidad. Dios entonces va enseñándoles cómo este pueblo va a dirigirse a través de sus leyes, a través de su manera. Pero es muy interesante eso. Explícito, clarísimo, que era la obediencia. Exactamente. Segundo, el resto estaba escrito en su corazón. Exacto. Tal como lo escribió para nosotros, lo escribió para ellos. Exacto. Entonces ellos sabían que no debían matar, sabían, bueno, no había mujer del prójimo. No había mujer del prójimo. Era solo Adán y Eva. Sí. René. Pero también vino un juicio de Dios cuando viene el arca de Noé y viene el diluvio. Exactamente. Exactamente. Con toda la humanidad, salvo cuando hay su familia. Exactamente. O sea, todas esas generaciones de hombres y mujeres y niños tampoco obedecieron, porque
deberían haberse acercado al arca. Exacto. Y ahí nos damos cuenta cómo esta fe salvadora, gracias, hija, esta fe salvadora es muy importante. Es muy importante porque la humanidad la necesita. Entonces, a ver, déjenme ir nuevamente aquí. El conocimiento, ¿cierto?, del que hablábamos, pregunta 4 estábamos, si no me equivoco, ¿cierto? Este conocimiento es un conocimiento espiritual, porque es el conocimiento en el que Dios, a lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento, Él se ha dado a conocer. Ellos no tenían escritos, ellos fue como boca a boca, ¿cierto? Oído a oído, ¿cierto? Una tradición, ¿cierto?, oral que se fue dando en sus momentos y ellos iban escuchando. Por eso el Señor les decía que debían dejar ciertos montículos allí o altares para que fueran señales de las obras que Dios había hecho, así también como los malos eventos que habían sucedido, para que quedara recuerdo. Pero todo apuntaba a lo espiritual de que Dios iba a revelarse a través de su palabra. ¿Con qué fin? Revelar al Salvador, revelar a aquel en quien debíamos tener nuestra fe, poner nuestra confianza en Él. Entonces, ¿cuál es esta confianza de la fe? Es la completa dependencia y confianza en Cristo como la plenitud de nuestra salvación. Queridos, la Biblia apunta allá. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia apunta a esto. Y esto es parte del plan eterno de Dios. La fe salvadora o la confianza de esta fe es la completa dependencia y confianza en Cristo como la plenitud de nuestra salvación. Ustedes pueden anotar Romanos 4, 20, 22. Sin embargo, dice Pablo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también, miren, su fe le fue contada por justicia. Abraham, imagínense. Entonces, tener el panorama hermoso desde el Antiguo Testamento, cómo Dios va obrando, ¿cierto?, confianza y fe en estos hombres, para que ellos pongan su mirada en la simiente que vendría y sería la redentora de la humanidad. Sexta, ¿quién obra esa fe en nosotros? ¿Quién obra esa fe en usted? ¿Quién cree usted que obró? El Espíritu Santo. Fíjense que algunos creen que, algunas posturas creen que ellos pueden producir esto. Es que a lo mejor Dios vio un chispazo de una persona, de un hombre, una mujer que tal vez pudo creer en Dios y Dios entonces le da. La obra de la fe en nosotros, como bien lo dijo mi querido René, el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo que produce en nosotros esta fe. ¿Se sabe en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10? ¿No? Ni yo tampoco, leámoslo. Porque por gracia, que se la saben, muy bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ojo, escuchen esto por favor, porque algunos creen que la fe es de uno. ¿Ya? La fe la pone uno, Dios la activa y, bueno, ahí Cristo en Jesús. Esto es una postura muy común en los círculos cristianos, queridos. Y lo cierto es que ni siquiera la fe es nuestra.
Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Ojo, no desconecte. Y esto no procede de ustedes. ¿Qué cosa? No procede de ustedes la gracia que los salvó, no procede de ustedes el medio que los salvó, que es la fe, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, se jacte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas. Vamos a llegar a ver qué significan esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8, 10. Qué lindo verso esto, queridos. Sí, adelante, querido. Si uno ve la secuencia de un converso, él no podría tener fe hasta no haber recibido al Espíritu Santo. Y no podía haber recibido al Espíritu Santo si no había recibido a Cristo. Entonces, ¿cómo ahí se amalgama el orden, digamos? Sí, lo mejor es el orden, volver desde un principio, ¿cierto? Y en el principio no nos vamos a poner tan rigurosos en esto, ¿ya? Porque acuérdense que está la elección. Después de la elección, ¿cierto? Viene todo el tema de la predestinación. En la predestinación, lo que ya entra en nosotros, que es más fácil de entender, es la regeneración, ¿ya? Un corazón no regenerado, que esto no sabemos cómo, cuándo ocurre, es un acto divino, pero ocurre esa regeneración y entonces el ser humano comienza a ser un terreno blando, un terreno arado, fértil, preparado por el Espíritu, y entonces después de la regeneración está a punto la conversión. En esa conversión está esto, el llamado, el llamamiento que es eficaz, que se produce a través internamente. Oye, algo está pasando en mí, algo está sucediendo en mí, y justo escucha la palabra que lo llama y dice, tú necesitas rendirte al Señor. Él es tu Salvador. La fe salvadora opera poderosamente en este hombre y rinde su vida al Señor. Estimado, ¿puedo ver esto como que el Espíritu Dios actúa externamente, como quien prepara un almácigo, ¿no? Entonces va a la mano, no está la semilla todavía. Ajá. La mano externa la prepara, deposita la semilla para que se da. Entonces, claro, Cristo no está en nosotros, sino que Dios, doctrina, Él está actuando sobre nosotros. Yo por lo menos lo veo así. Uh-huh. Ahora, la obra del Espíritu es el que está ahora sacando malezas, quitando... Es la obra del Espíritu, pero el Espíritu no habita ahí en ese momento. Está actuando, que es distinto. Exacto. Sí. Tienes razón. Yo me adelanté porque eso ya debe ser en una vida ya transformada, donde el Espíritu Santo, ¿cierto?, mora. Entonces, miren, yo les animo a que puedan ir viendo. Yo sé, queridos hermanos, que a simple vista uno puede decir, ya, pero si te conviertes, listo, si creo. Sí, eso es lo más sencillo. Pero como estamos estudiando esto, muchas veces confundimos las ideas. ¿Me entienden? Entonces, yo le digo, sí, no, o lo pasamos por alto y decimos, oye, Señor, tal vez yo no soy regenerado. Y ando con esas dudas, diciendo, tal vez yo no soy hijo de Dios. O no soy predestinado. Entonces, empezamos con esas dudas y es bueno tener estos elementos que ordenan nuestras ideas y que nos llevan a confiar y a conocer más en el Señor. De eso se trata. ¿Me entienden? Entonces, esta fe salvadora, ya hemos avanzado mucho. Esta fe salvadora es un regalo de Dios. Y por eso ustedes están acá. Por eso yo estoy acá. No por mis méritos, sino porque Él ha obrado en mí esta fe salvadora
y me ha hecho perseverar, me ha hecho ser partícipe de los beneficios de Cristo. Y esto es un proceso. Vamos a ver después la santificación. ¿En quién Dios entonces obra aquella fe? Esto, ¿cierto? Ya lo hemos visto esta pregunta y la respuesta también. Y queridos, debo nuevamente enfatizarles que cuando la iglesia presbiteriana o iglesias reformadas o iglesias calvinistas se refieren a un término como este, por favor, interpretémoslo de la manera más humilde y bien que puede haber. Ser un elegido de Dios no es sentirse que eres Dios. Ser un elegido nos pone en una posición de humildad, de gratitud hacia alguien que se fijó en nosotros. Hablar de esto, queridos hermanos, es hablar con el temor de decir, Señor, tú nos escogiste a nosotros cuando no tenías el por qué hacerlo. ¿Qué produce eso en tu corazón? Te doy gracias. Te doy toda la gloria y toda la honra. Y por eso cuando yo tal vez en mis estudios o en los estudios que vamos a tener y aparezcan respuestas como esta, no permitas que Satanás mine y confunda tu corazón con decirte estos que se creen los elegidos. No. Estamos en un grupo de hermanos que reconocemos que por la misericordia de Dios estamos allí. Por su gracia estamos ahí. ¿Me doy a entender? El temor debe ir más allá, Amén. puesto que el mismo Cristo nos dice, muchos dirán, no hicimos esto, no hicimos lo otro, no fuimos a Leda, no fuimos apartados, no les conozco. Hay que tener una humildad enorme, Enorme. enorme, temor, Ujú. preocuparnos de nuestra salvación. Temor y temblor. Ujú, ujú, ujú. Sí. Ojo, y esto de lo que Pablo habla, de ocuparnos en esta salvación de temor y temblor, es la actitud, ¿cierto? Siempre sencilla y humilde. ¿Ah? Entonces, fíjense lo que les leí anteriormente. Cuando me refiero a elegidos, es que este llamamiento eficaz que Dios hizo, que proviene de la libre y especial gracia de Dios, solamente es lo que hace que esto suceda. Es algo que proviene de la libre voluntad de Dios. Nadie lo forzó, nadie le metió esta idea, fue de Él y para su gloria. Por favor, anoten ahí Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. ¿Lo conocían? Perdón, ¿puedo repetir? Sí, Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Muy lindo, queridos. Además, dice, allí se salió ese po, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es obra de Dios. Es una obra tremenda de Dios. Este es el milagro de la regeneración, ¿cierto? Dios cambiando un corazón caído, poniendo un corazón de carne, un corazón transformado por Él. 8. ¿Hay imitaciones de la fe verdadera? ¿Existen? Por supuesto. Si Satanás se viste como ángel de luz,
¿Cómo no puede haber una imitación de una fe verdadera? Miren, claro, una imitación. Ya. Pensé en una fe, qué sé yo. Ya. Esto es basado en la palabra, etcétera, pero Sí, trocada. trastocada, sí. Sí existen estas imitaciones de la fe verdadera o de la fe que salva. Existe la fe milagrosa, ¿cierto? Existe la fe histórica, existe la fe temporal, ¿cierto? Y esto ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia, ¿ya? Juan capítulo 6, versos 64 al 66. Pero hay algunos de ustedes que no creen, le dice Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces, esta fe, que puede ser una fe verdadera, una fe salvadora, que ninguno de nosotros puede ser capaz con perfección saber, ni juzgar mucho menos. Por ejemplo, como pastor, yo no puedo juzgar sobre una fe verdadera. Ahora, hay frutos de una fe, ¿cierto? Verdadera, que se dan, y gloria a Dios, y oro por ello, para que estos frutos salgan. Pero sí puede existir esta fe milagrosa, ¿cierto? Donde mi fe, que el Señor me sanó, puede estar sostenida sobre este milagro y no sobre Cristo Jesús. Estos que seguían a Jesús, que eran discípulos de Él, creían que tenían confianza en Cristo, ¿cierto? Pero en realidad no. ¿Me entienden? Ellos pensaban que sí eran. Puede ser una fe temporal. Bueno, yo creí en el Señor en un tiempo, pero ahora, bueno, estoy fuera. No creíste. ¿Me entienden? Entonces, ahí hay una realidad que la Escritura nos manda. Nos manda. Las personas que no son elegidas, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, un milagro, ¿cierto? Lloraste en una predicación y quedaste anonadado, nunca acuden verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvas. Porque hemos dicho que esta fe salvadora apunta plenamente al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Es bueno que sepamos esto, ¿ya? Es bueno que sepamos, porque muchas personas viven bajo esta fe que es imitada, que no se dan cuenta. ¿Y cuál es nuestro llamado, queridos? Llevarles a ellos y decirles, oye, mira, tu milagro no va a suceder toda la eternidad. Lo que sostiene tu fe es Cristo Jesús. Algo que quedó marcado, este pasaje que pasamos ahora, el último de Marcos, capítulo 16, puede ser, 16 al 39. ¿Se recuerdan cuando los fariseos se burlaban de Jesús y le decían, bájate, pues? Oye, a otro salvó y tú mismo no puedes salvar. Y se burlaban, y se burlaban. Y se burlaban de él, y dice que los dos que estaban crucificados también hacían lo mismo. Pero lo curioso de esto, que en el versículo 39, el centurión, ¿cuáles son las palabras del centurión? ¿Se recuerdan? Este verdaderamente era el Hijo de Dios. Queridos, ¿qué vio ese hombre ahí? Se le movió el piso. ¿Vio un milagro? ¿Vio resucitar a alguien a través de Jesús? No. Vio expirar
a Cristo, su aliento. Probablemente este era uno de los centuriones de los 600 y tantos que vinieron a la cohorte y tal vez, no lo sé, pudo haberse burlado de Jesús, pegarle un combo, escupitarlo, lo que ustedes quieran. Y por aquellas providencias de la vida, es dirigido por el Señor y le dice a su superior, anda, tú vas a estar frente a la cruz de este. Vas a estar ahí. Imagínense. No fue a través de un milagro. Fue ¿Puede ser lo mismo del que está al lado de nosotros? Lucas 24, lo mismo que decía ayer. Marcos nos dice que los dos se burlaban de Jesús. Y en Lucas se nos muestra que hubo un cambio. Recapacita. ¿Y cómo recapacitó? El Espíritu. Trajo esa convicción de pecado. Y dijo, nosotros merecemos la muerte. Este es inocente. Nosotros sí merecemos morir. Él no. Ahí nos muestra cómo obra el Espíritu, puede obrar en un momento. La obra del Espíritu es poderosa. Voy casi terminando. Algunas de estas fe, de la fe que estábamos hablando, milagrosa, ¿cierto? Histórica, ¿puede salvarnos a nosotros? Sí, adelante. ¿Quiere la histórica? La histórica es precisamente la que hablaba con los discípulos. Es que ellos, como han seguido a Jesús, creen que lo pueden. Que pueden, que ya tienen el También en el caso de familiarmente mis padres son creyentes, por lo tanto. También. Sí. Cultural. Es algo cultural también. Sí, muy bien. Sí, tiene toda esa. Apunta a eso. ¿A dónde estamos? ¿Qué número estamos? ¿9? 9. ¿Alguna de estas fe puede salvar? Aquella de las que les dije, de las 3. No puede salvar. Esas fe, ¿cierto? Que son culturales, históricas, ¿cierto? Emocionales, milagrosas. Esa fe no puede salvar. Son imitaciones de la verdadera fe. La salvación viene solo ¿de quién? De Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Muy bien, Héctor. Excelente, hombre. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12. No saquen eso. No hay primera Hebreo. Hebreos 12, 2. Queridos, esta es una muy buena enseñanza que debemos tener en mente esto. Nuevamente yo les invito a estudiar sobre esto. Ya, y es lindo. Hay 2 imágenes más que les envié en el anterior, en la clase 10, donde las encontré en internet y hice ahí algunas cositas interesantes. No es mío, esto no es mío, lo encontré en internet y aparece ahí la fuente obtenida en internet, ¿ya? Pero esta es una de las fuentes que utilizan teólogos como Berkov, como Babin, Barfield, utilizan esto. Esto lo desmenuzan más, ¿ya? Pero Romanos capítulo 8, ¿cierto? Nos habla un poco más acotado aquí. Aquí tenemos varios puntos acerca de la adopción que no aparece, ¿cierto? En Romanos, pero sí Romanos al principio de capítulo 8 sí habla acerca de la adopción, ¿ya? Entonces aquí podemos ver prácticamente que tal vez los primeros pasos para el creyente o para el no creyente que comienza aquí, estos pasos son casi que uno no puede percibirlos. Esto se dio en la eternidad. ¿Ya? El llamado se da
ya sea interno o externo, ¿cierto? La regeneración, ¿cierto? Se da por medio del Espíritu Santo. Él es el que regenera el corazón, te cambia el corazón y tú entonces estás caminando en el propósito de Dios, no vas a poder escapar. Si entraste aquí dentro del ojo de Dios, queridos, no hay vuelta atrás que puedas hacerlo. Y alguien podrá decir, pucha, yo puedo decir, wow, gracias Señor, porque no me dejaste aquí, tirado en el vacío. Mi punto de partida estuvo en ti. Y voy allá. Así que, queridos, los invito a que tengan esta imagen porque después nos queda la tercera parte de esto. Entonces van a comprender el panorama acerca del orden de la salvación. ¿Cómo es? ¿Ya? Nadie puede tener fe ni hacer una oración o confesión de fe con el Señor si no está regenerado. Y eso tampoco lo podemos tener nosotros claro. Entonces, cuando una persona te dice, yo creí en el Señor, confesé, ¿cierto? Pero pucha, pastor, mira, estoy haciendo esto. Oye, detengámonos, veamos qué está pasando, cuál es tu concepto del Señor. ¿Qué crees tú de Cristo? No, es que yo creo que Cristo, bueno, Cristo es mi Cristito, ¿cierto? Él de repente me ayuda. Ordenemos ideas. Vamos ordenando ideas. Cristo es tu Señor. Es el Rey de Reyes. Él es el Hijo de Dios. Entonces vamos ordenándole las ideas. Y cuando Él entiende las ideas, ahora dice, ¿te das cuenta de que tu corazón necesita rendirse a Cristo como el Rey? ¿Deseas hacerlo? Sí. Romanos capítulo 10, versos 9 y 8. ¿Ya? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón para justicia. ¿Cuál es el versículo de Romanos? Romanos 10, 9 y 8. Ese es uno de los versículos que yo utilizo para lo que muchos a veces dicen, oye, ¿te gustaría guiarlos en una oración? A las personas con las que yo he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio y veo que sus corazones están rendidos, abro mi Biblia y los hago leer esto y les pregunto, ¿te hace sentido? ¿Te hace sentido lo que lees? Sí. Y si no me hace sentido, le explico. ¿Me entiendes? Es muy lindo. Romanos 10, 8, Romanos 10, 9 y 10, ya.